Por enésima vez, Luisito había salvado a Nacho de una horripilante muerte, y mientras él corría, deslizándose rápidamente por entre los árboles y rocas, en un callejón oscuro estaban planeando sus muertes. Era Matías, quien se había aliado a un gigantón herculano de nombre Igor. Estaba seguro que ese fortachón podría derrotar al chico lobuno. Su pensar era porque no había presenciado lo que era capaz de hacer. Por eso menospreciaba el poder del chico, un extraordinario poder que el lobo tenía. 12 hombres formaban el equipo que había reunido, 10 matones a sueldo bien armados, el gigante y Matías. Les llevaban mucha distancia, por eso se irían en un vehículo hasta un punto. Después se internarían en la sierra a pie para poderles dar alcance. Tal parecía que esta vez Nacho y Luisito no tendrían escapatoria. Después de haber viajado unas horas en troca, llegaron a un puente donde se marcaba el límite de la ciudad y el bosque. Calculaban que estaban adelante de ellos, por eso se iban a dividir en grupos para acercarles el camino y fuera más fácil atraparlos. También pondrían trampas entre los matorrales. Sacaron las armas y todo lo que creían sería necesario. Matías había contratado a un indio como rastreador para que siguiera sus huellas. No muy lejos de ahí, Nacho y su hijo habían llegado a un claro. Parecía ser zona desértica. Había cactus, nopales y la vegetación estaba seca. Por un momento titubearon para entrar. El desierto era más peligroso que el bosque, y si entraban en él, lo más seguro que no saldrían con vida. Al menos no Nacho. No obstante, estaban seguros que eran perseguidos, y si se regresaban o rodeaban el desierto, sin duda se los toparían y no querían causar más muertes. No había de otra y se introdujeron en el desierto, pero debían tener mucho cuidado con los escorpiones y las serpientes de cascabel al ir caminando. En esa zona desértica abundaban esos bichos venenosos y eran mortales. Avanzaron sin saber cuánto. Los rayos del sol eran calcinantes y sentían arder sus cuerpos al recibirlos. Caminar entre la arena suelta y caliente era agotador, sobre todo para Nacho, que ya caminaba arrastrando los pies. El poder del lobo le daba más fuerzas a Luisito, aún sin ser Lican. Por eso resistía más. A pesar de llevar a su padre cargando en uno de sus hombros, no se le veía cansancio, y la poca agua que traía se la daba a Nacho, de poco a poco. Él no tomaba, era más importante su padre. Pero el sol ni la sed eran los únicos problemas a vencer. Había otros más letales, solo que estos eran fulminantes. Parecía que los dioses los habían abandonado, porque de repente una venenosa serpiente clavó sus colmillos en el pie de Luisito. Al sentir la mordedura, un grito de dolor salió de su garganta. Por fortuna para ellos, estaban cerca de unas rocas y alcanzaron a llegar para resguardarse del sol. Nacho, con las pocas fuerzas que traía, recostó a Luisito, descubrió la mordedura, le hizo un corte y empezó a chupar la herida para sacar el veneno. Cada vez que lo hacía, escupía arrojando todo. Cuando creyó prudente, vendó la herida. Ahora debía esperar la reacción de su hijo en ese árido desierto. No podía hacer más por él, aunque quisiera. Llegó la noche y con la aparición de la luna, a Luisito le estaban sucediendo cosas extrañas. Tenía mucha fiebre y en sus delirios sufría cambios. Por momentos era humano y de repente se transformaba en hombre lobo. Hasta rugía, pero todo lo hacía inconsciente. Tal vez la bestia estaba luchando contra la muerte. Al mismo tiempo, pero en otro lado, en el campamento de Matías, este mandó a uno de los hombres por leña. Hacía frío
y con una fogata entrarían en calor. Su matón obedeció, cogió su machete y se dispuso a cortar leña. En eso, Igor se levantó, tomó un árbol que estaba a un lado de ellos seco. Con una fuerza descomunal, lo sacó ante sus miradas con todo y raíz. Después, con sus propias manos lo partió en trozos, como si fueran varas de carrizo. Todos quedaron sorprendidos ante su descomunal fuerza. Matías era el más satisfecho. Con ese poder, no tenía dudas que acabaría con Nacho y su hijo Lican. No habría ser en la tierra que pudiera contra ese descomunal hombre, ni aunque su enemigo a vencer fuera un hombre lobo, tan seguro estaba que él no portaría armas. Al mismo tiempo en el desierto, Luisito despertaba intempestivamente. Estaba sudoroso, se levantó exaltado. Su poder de lobo se impuso a la toxina del veneno. La había convertido en insulina para su cuerpo, por eso estaba exaltado. De repente, una flecha india se incrustó en el pecho muy cerca del corazón y cayó al suelo. Nacho, al verlo tendido inerte, gritó aterrado pensando que estaba muerto. Los indios prepararon sus arcos tensando sus flechas para matar a Nacho también. Eran unos invasores y pisar sus tierras sin permiso se pagaba con la muerte. De pronto, escucharon un alarido escalofriante, luego rugidos. Los indios titubeantes detuvieron las flechas. Entonces ante sus ojos apareció la descomunal bestia en forma de humano y lobo. Luego con una garra tomó la flecha clavada en su pecho y de un jalón la sacó. Después cerró la herida sola. Aquellos indios, al presenciar tal suceso, cayeron postrados ante la bestia. Para ellos era un dios. Manitú se los había enviado y debían adorarlo como tal. El Lican tomó del cuello a quien le había disparado, rugiéndole en pleno rostro. Su rugido fue tal que hizo volar su larga cabellera por el viento que ocasionó el rugido. Luego lo arrojó al suelo. No le haría daño a quien solo defendía sus tierras. Los guerreros entendieron que no quería hacerles daño. Uno de ellos les dijo que hacía mucho tiempo había visto dos iguales que él, pero uno era hembra y llevaba cargando un lobezno, perdiéndose en el bosque. Todos guardaron silencio. En eso, quien parecía ser el jefe, agradecido se ofreció para guiarlos en su camino, puesto que si seguían solos podrían perderse y perecer de inanición. Aceptaron y se fueron aprovechando el fresco de la noche. Al amanecer, a lo lejos vieron muchos pinos. Era señal que habían llegado al bosque. Apresuraron su paso. La sed los estaba matando y querían encontrar agua. Para su fortuna, encontraron un arroyo y saciaron su sed. Al cabo de un rato, los indios llenaron sus cantimploras y les dijeron que debían regresar con los suyos. Pero de repente, una bala atravesó su pecho de uno de ellos y cayó muerto. Matías los había encontrado. Todos se refugiaron tras rocas y árboles. Los indios no sabían qué estaba pasando, pero eran guerreros y empezaron a disparar sus arcos acertando en dos matones. Luisito, de nueva cuenta, al verse en peligro, su adrenalina le hizo tener una transformación y empezaron a salir gritos de su garganta, luego rugidos. Ya convertido en lobo, se deslizó contra los atacantes entre ráfagas de balas. Era un grupo de 5 y quedaban 3. 2 estaban muertos por las flechas de los indios. Enfurecido llegó hasta los atacantes, que aunque sus balas entraban, no le hacían nada. Aquellos matones no lo podían creer. Habían agotado todas sus balas y no le causaron ningún daño. Entonces sintieron que las garras de aquel ser entraban en sus cuerpos. Luego, una oscuridad total al llegar su muerte. Los indios, intrigados, preguntaron por qué los perseguían.
Nacho abrió la bolsa mostrándole el dinero. El apache solo dijo que los papeles con cara retratada causaban muertes por la avaricia. Iba a seguir hablando, pero el trueno de un disparo interrumpió al indio. Los balazos de sus compañeros habían guiado a los demás. La hora de la batalla final estaba por dar inicio. El pequeño hombre lobo no se preocupaba por las balas, sabía que no le hacían daño, tampoco por los hombres que los perseguían. Él podría acabar con ellos. Su preocupación era Nacho, él sí podría morir por cualquiera de ellos. Y cuando vio al gigantón abrirse paso entre los árboles, más se preocupó. El chico lobuno empezó a destrozar asesinos con sus garras, mientras que los indios disparaban flechas. Nacho tomó el arma de un cadáver y también comenzó a disparar hasta que solo quedaron Matías y su descomunal hombre. El corrupto hombre estaba ileso porque era un cobarde. Se escudaba en el cuerpo del mastodonte, quien agarró a 2 indios triturando sus huesos con sus puños. El lobo, al ver eso, enardecido se lanzó contra aquella mole humana, pero al pisar en un arbusto cayó en una trampa de ellos. Nacho, al ver que el gigantón se dirigía hacia su hijo, quiso dispararle. Sin embargo, ya no traía balas, ni los indios flechas. El lícan atrapado sería presa fácil para ese mastodonte. Matías le ordenó que lo matara y después siguiera con Nacho. Era el causante de todo. Su ego corrupto no le permitía ver que estaba en un error. Aquel enorme hombre le asestó un brutal puñetazo al pequeño lícan que hizo cimbrar su cuerpo. Quiso defenderse, pero no podía. La trampa en su pezuña lo tenía indefenso. El gigante lo tomó para triturarle con sus huesos en un abrazo de oso. De repente, por entre los árboles surgieron 2 licántropos y cayeron contra el gigantón. De tajantes zarpazos en la espalda hicieron que soltara a Luisito, momento que Nacho aprovechó para liberarlo de la trampa con el cañón de un rifle. Entonces, una vez libre, se lanzó contra el descomunal hombre. Era muy poderoso y les estaba dando batalla. Con cada golpe de sus puños arrojaba grotescamente al suelo a los lobos, pero fue cuestión de tiempo para que los lícans destrozaran a la mole. 6 filosas garras eran más que un gigante. Matías temblaba por el miedo al saber que iba a morir también. Y en efecto, no merecía piedad ese corrupto influyente. Por eso la garra de Luisito cercenó su cuello. Luego quedó alerta. No sabía quiénes eran esos lobos y lucharía con ellos de ser necesario. Al ver su desconfianza, los licántropos tomaron forma humana y le dijeron que eran sus padres. Nacho estaba sorprendido, pero más Luisito. Ahí estaba la respuesta que andaba buscando. Adivinando las dudas que tenía, los extraños le dijeron que lo habían abandonado en el basurero, porque en donde vivían, un brujo malvado con una maldición los había convertido en eso, y usando un hechizo los tenía atados. A él quería matarlo, por eso lo habían dejado. Sabía que en el basurero alguien de buen corazón lo encontraría y cuidaría de él. Hoy aquel brujo había muerto, eran libres y podía regresar con ellos si quería. El indio dijo: ser los mismos que vi aquella noche con el lobezno en brazos. Nacho no dijo nada, esperaba que Luisito corriera hacia sus padres, pero no lo hizo. Lo abrazó y le dijo que se quedaría con quien lo había cuidado. Ese era su verdadero padre. Luego se fueron. Cualquier basurero sería un buen lugar para formar su hogar. Sin embargo, sus padres lobunos rondarían muy cerca de ellos, por si llegaran a necesitarlos.